¿Cómo ha podido suceder este desastre en Valencia? ¿Cuáles son las causas de que haya alrededor de 100 muertos, daños multimillonarios y una comarca arrasada por el agua, cuando ya se sabía de antemano que iba a caer una tromba? En este vídeo vamos a explicar con detenimiento cómo ha sido la brutal dana que ha inundado la Plana de Utiel y varias comarcas al sur de la ciudad de Valencia. Todo ello el pasado 29 de octubre. Así sucedió el desastre. Como en todo desastre, los bulos corren como la pólvora, y uno de ellos es que el radar de la Agencia Estatal de Meteorología no funcionaba, y que no se sabía lo que iba a pasar. Basta con haber seguido las noticias en los días previos o consultar internet para ver que desde el pasado miércoles 23 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET, había emitido alertas sobre la llegada de una depresión aislada en niveles altos, es decir, una dana. Para el viernes 25, los meteorólogos ya pronosticaban chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes y localmente persistentes en esta región. El domingo 27, la AEMET publicó un aviso especial de fenómenos adversos, en el que alertaba sobre la intensificación de las precipitaciones. Según el informe, se esperaban chubascos de gran intensidad, que podrían alcanzar niveles torrenciales y estar acompañados de fuertes rachas de viento. Aunque no se especificaron las zonas más afectadas, el pronóstico indicaba que el martes 29 las condiciones empeorarían, con precipitaciones en áreas de la Comunidad Valenciana y Murcia que podrían superar los 150 milímetros en solo 24 horas. Para que te hagas una idea, en estas zonas suele llover en torno a 300 milímetros, es decir, habría lugares donde caería la mitad de la lluvia de todo un año en solo un día. El Govern de la Generalitat Valenciana advirtió a la población sobre lluvias intensas y recomendó tomar medidas preventivas ante posibles inundaciones. A las 8:53, la Confederación Hidrográfica del Júcar, el organismo encargado de monitorizar los ríos de la región, informaba de que durante la noche ya se habían registrado fuertes lluvias en algunos pueblos de la sierra. Llovió durante toda la mañana, sin parar, especialmente en la sierra cercana a la ciudad de Valencia y en toda la llanura donde está situada la urbe. La AEMET activó la alerta roja en el interior norte de Valencia, señalando un peligro extraordinario. Ante la emergencia, la Generalitat suspendió las clases en 10 municipios. A las 10 de la mañana, el Servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana insistía señalando zonas de alto riesgo, exactamente las mismas que se verían más afectadas. La situación empeoró cuando, a las 11:55, la Confederación Hidrográfica del Júcar informó del desbordamiento de los primeros barrancos. La crecida del río Albaida ya era importante, y se reportaban grandes acumulaciones en el área del río Magro, con el caudal proyectado en hasta 1000 metros cúbicos por segundo, cuando normalmente el río Magro va medio seco. A las 12 de la mañana, la AEMET amplió la alerta para el miércoles 30 de octubre, manteniendo el nivel en peligro extremo. A las 12:20, el Servicio de Emergencias envió un aviso a los pueblos del Barranco del Pollo. El Barranco del Pollo es una ligera depresión que es eso, un barranco, una rambla que todo el año va vacía, sin agua, pero es la depresión por donde corre el agua cuando llueve. Y el problema es que el Barranco del Pollo puede recoger agua de una cubeta bastante grande, para luego encajonarse entre los pueblos de Torrent, Picaña, Paiporta o Massanassa. A la 1 del mediodía, Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, decía que, según la previsión, el temporal se desplazaba hacia la serranía de Cuenca, por lo que se esperaba que en torno a las 6 de la tarde disminuyese su intensidad en toda la Comunidad Valenciana. A la 1 de la tarde, la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, hizo también una llamada a la calma, asegurando que todos los equipos estaban en alerta y trabajando de forma coordinada, y señaló
que la alerta roja estaba programada para finalizar a las 6 de la tarde. Pero la Dana no se movió. Llovía y seguiría lloviendo con mucha intensidad. A esa misma hora ya había pueblos inundados, pero la cosa iría a más. El problema con estos avisos genéricos dados a la prensa o en redes sociales es que hay gente que no se entera. Cuando se trata de un riesgo extraordinario, se necesita que toda la población se entere. Para eso existe, desde hace pocos años, un servicio de alerta masivo por SMS, pero las autoridades valencianas decidieron no activarlo aún. Solo 2 horas después, la Generalitat activó el nivel 2 de alerta en las comarcas de Utiel, Requena. A esa hora estaba claro que llovía desde hacía demasiadas horas, que ya había pueblos inundados y que la tormenta no se iba. Además, las inundaciones en el altiplano de Requena, cuyos ríos vierten hacia la depresión de Valencia, indicaban que esa agua acabaría montañas abajo. Si alrededor de las 3 de la tarde se hubiera mandado el SMS a la población, muchas vidas se habrían salvado. Mucha gente habría podido volver a casa antes. Pero esto no sucedió. Pasaron las horas. Donde llovía más era entre los pueblos de Mira y Utiel, una cuenca hidrográfica que vierte hacia el río Turia, que es el río que pasa por Valencia. Allí incluso tuvo que ser suspendida la línea de tren de alta velocidad. El agua cruzaba las vías y erosionó el balasto bajo estas, haciendo imposible circular. Cayó tanta agua en la zona que los embalses de La Loriguilla y Benajever se vieron obligados a desembalsar. Los 2 embalses pudieron absorber la mitad del agua que les llegó desde el altiplano de Requena, pero tuvieron que soltar la otra mitad, y esa mitad iba hacia Valencia capital. El otro lugar donde más llovió fue en la localidad de Turís y alrededores, una zona que se divide entre 2 cuencas hidrográficas, la del río Magro y la del Barranco del Pollo. La cubeta de captación de agua del Barranco del Pollo es bastante grande, y comenzó a captar miles de metros cúbicos de agua. Y toda esta agua avanzó hacia el este, hacia la Albufera. Pero antes de llegar al humedal, el Barranco del Pollo discurre encajonado entre varios municipios. Y ahí sucedió el desastre. El cauce, desbordado, ocupó todas las zonas aledañas, cruzando carreteras, autovías y calles, llevándose miles de coches por delante, entrando en los pisos bajos. Y ahí, en estos pueblos anegados, se han producido decenas de muertes. Pero las lluvias en torno a Turís también alimentaban el río Magro, un río que siempre baja con un caudal mínimo, pero que en situaciones como esta tiene una cuenca grande, en la que puede recoger mucho agua. Y al avanzar por una llanura muy plana, su pequeño cauce también se desbordó. A las 5 de la tarde, el desastre era evidente, y aún seguía lloviendo. La Confederación Hidrográfica del Júcar avisaba de la dramática situación del río Magro. A esa misma hora, Pilar Bernabé, la delegada del gobierno, informaba de que el gobierno de España había activado a la Unidad Militar de Emergencias a petición de la Generalitat para hacer frente a la situación provocada por la Dana en la zona de Utiel. Pero la alarma general por SMS siguió sin darse. Y es que a las 5 de la tarde comienza la hora punta de regreso a casa. Cientos de miles de personas comienzan a dejar su trabajo para volver con su familia. Miles no podían volver porque el agua ya rebasaba las carreteras. Y miles más, atrapados en atascos, fueron arrastrados por el agua. Las imágenes de los coches flotando, con las luces encendidas, son dantescas. Más al norte también llegaban impresionantes imágenes junto a la ciudad de Valencia. El río Turia, otro río que suele bajar medio muerto, se había convertido en una bestia. En 1957 hubo unas enormes inundaciones en la ciudad que impulsaron la construcción de una nueva rambla que rodeara la ciudad por el sur, evitando que el río cruce la urbe. Es una construcción faraónica, enorme, que siempre baja sin agua, y en esta ocasión bajaba hasta los topes. Algunos de los barrancos que desembocan en el Turia también se desbordaron, pero el nuevo cauce, llamado Plan Sur,
pudo absorber por poco la enorme avenida de agua que bajaba desde Requena y Utiel. Hacia las 7 de la tarde se extendió el nivel de alerta a toda la provincia de Valencia. A esa hora las lluvias ya habían inundado varias calles, cientos de personas habían quedado atrapadas y el tráfico estaba colapsado en muchas carreteras, complicando aún más la situación de emergencia. A las 8 de la tarde, el gobierno valenciano finalmente dio la orden a Protección Civil para que enviara una alerta a los teléfonos móviles de la población en toda la provincia de Valencia, instando a evitar cualquier desplazamiento. La situación era ya crítica. Decenas de personas se encontraban atrapadas y las redes sociales y estaciones de radio registraban constantes llamadas de auxilio. El 112 recibió una avalancha de llamadas, mientras que las comunicaciones y el suministro eléctrico comenzaban a fallar en los pueblos inundados. Los servicios de emergencia ya no daban abasto. A las 9 de la noche se emitió otro mensaje SMS a las comarcas de la Ribera Alta, la Ribera Baja, la Hoya de Buñol y la Horta Sur, pidiendo a la población permanecer en casa y, si estaban en zonas cercanas a ríos o barrancos, buscar las alturas para evitar el agua. La noche fue muy larga, pero dejó de llover. El agua caída tardó horas en bajar desde las zonas altas, continuando la destrucción durante la noche. A las 7:10 de la mañana, otro mensaje reiteró la urgencia de evitar desplazamientos. El problema ya no eran tanto las nuevas lluvias, sino el caos que habían dejado atrás. Como había dejado de llover durante la noche, por la mañana los ríos y las ramblas ya bajaban mucho más bajos. El agua había vuelto a los cauces, pero ya a primera hora se hablaba de cerca de 60 muertos. El día fue muy largo. Había que despejar las calles para que llegara la ayuda y alimentos para la población. Había pueblos sin luz ni agua corriente, y los daños eran multimillonarios. A lo largo del día, la cifra de muertos subió a casi 100, y seguramente acaben siendo más, porque quedan muchos desaparecidos, especialmente gente a la que la inundación la pilló en el coche, trabajando. Ahora solo queda ayudar, reconstruir y depurar las responsabilidades correspondientes. Una dana no se puede evitar, pero que a pesar del altísimo riesgo anunciado todo siga como si nada, con toda la población desplazándose a trabajar, sí que se puede evitar. Y ahí tenemos que ver qué fue lo que falló. Pero si te estás preguntando qué es una dana y cómo se han juntado los factores para convertir estas lluvias en algo tan destructivo, tenemos otro vídeo explicando por qué sucedió todo. Te dejamos el enlace aquí. Si el vídeo te ha sido útil, no te olvides de dejar tu me gusta y de suscribirte. En este canal tenemos muchos vídeos de geografía, historia y geopolítica que te ayudarán a comprender mucho más nuestro planeta. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.